Hola, bienvenido a tu curso Gretel. Yo soy Adrián de la Cruz y vamos a ver en la sesión del día de hoy cómo comenzar a utilizar el software. Antes de esto vamos a revisar qué datos utiliza Gretel. Principalmente vamos a utilizar datos numéricos en el software, va a aceptar fechas. De hecho, Gretel le da un tratamiento especial a este tipo de datos. Vamos a verlo a continuación. Escala ordinal, estos son muy utilizados para encuestas de satisfacción. Son preguntas donde del 1 al 5 muestra qué tan bueno fue el servicio. 1, malo; 5, excelente. Entonces ya te está dando un orden de preferencias. También se puede utilizar moneda. Bueno, vamos a poder utilizar datos financieros. Aquí, bueno, ya dependerá si estás utilizando dólares, pesos mexicanos, pesos colombianos, euros, reales brasileños, etc. Entonces, obviamente Gretel va a poder utilizar dinero, moneda. Datos binarios, aquí son muy útiles. Es importante señalar que en la información binaria aparece unos y cero. Uno si se tiene cualidad, cero si no se tiene. Esto es muy útil para comparar, por ejemplo, grupos. Cuando tienes una sospecha que un grupo se comporta diferente, por ejemplo, 1 hombres, 0 mujeres. Bueno, cuando codificas de esta forma, pues puedes tú separar tu base de datos. Bueno, Gretel lo hace por ti y puedes estimar, por ejemplo, dos medias diferentes y observar si esas medias se comportan igual o diferente. Entonces, los binarios son muy útiles, pero sí es importante señalar que solamente se pueden hacer dos categorías, no tres grupos ni cuatro, solamente dos. Entonces, dentro de los números o variables numéricas vamos a tener variables continuas. Estas variables aceptan decimales. Por ejemplo, precios acepta centavos, kilogramos acepta también puntos decimales, litros, etc. Y por otro lado tendríamos variables que son discretas. Por ejemplo, automóvil. Tú puedes comprar un automóvil, pero no puedes comprar 3/4 o 0.75 automóviles. Entonces es importante señalar las diferentes variables continuas y variables discretas. Una vez que ya conocemos las variables, pues ahora vamos a conocer una estructura básica de base de datos. Aquí generalmente va a estar siempre a través de columnas y filas. Una columna es una variable que va a tener tu base de datos. Por ejemplo, si estamos hablando de automóviles, esta variable puede ser el número de placa o de matrícula. Otra variable podría ser el año, otro el kilometraje y otra podría ser el precio. Mientras que las filas van a pasar de forma transversal en las variables y van a representar observaciones. En este caso, el segundo automóvil, la placa matrícula, también tenemos aquí el año, el kilometraje y el precio. Entonces, aquí puedes tener una base de datos, por ejemplo, de tu taller, donde tengas cada una de las variables y la información de cada uno de tus vehículos que van a hacer las observaciones. Por último, vamos a ver cómo se comportan las bases de datos. ¿Por qué? Bueno, Gretel te va a pedir que especifiques cuál es el tipo de base de datos que vas a ingresar. Series de tiempo nos muestra una variable cómo cambia a través del tiempo. Por ejemplo, ventas, aquí tenemos los años y cómo va evolucionando los años, las ventas a través del tiempo. Corte transversal, aquí tenemos una fecha determinada cómo se comportan esas observaciones. Por ejemplo, ventas, pero de todas nuestras tiendas, ¿sí? En un periodo determinado, por ejemplo, en el mes o en el año. Y por último tenemos una combinación entre series de tiempo y corte transversal denominada panel. Aquí tienes las observaciones y cómo van cambiando su información a través del tiempo. De nuevo, podemos tener nuestras distintas sucursales y cómo van variando a través del tiempo esas ventas. Entonces, esos son los tres tipos de bases de datos que va a aceptar Gretel de información. Ahora procedemos a utilizar el software. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestro software Gretel. Nos va a aparecer esta ventana. Recordemos que Gretel corre en un ambiente Windows.
Y bueno, vamos a proceder a agregar la información. Vámonos a nuevo conjunto de datos. Aquí nos va a preguntar qué estructura es nuestra base de datos. Sección cruzada o corte transversal, series de tiempo o panel. Bueno, vamos a utilizar algo básico. Sección cruzada, le damos enter. Nos pregunta si ya queremos empezar a introducir los valores. Vamos a decirle que sí, que vamos a utilizarlo, aplicar, y nos va a preguntar el primer nombre. Entonces aquí vamos a poner llamadas, vamos a aceptar y ya podemos introducir la información. Aquí en esta base de datos lo que estamos haciendo es agregar nuestro primer conjunto de datos. Esta variable son llamadas que hacen vendedores para vender computadoras. Entonces agregamos la información, vamos aquí a aceptar, y si cerramos, bueno, vamos a ver por un lado también, ya nos creó nuestra variable de llamadas. Podemos cerrar aquí este visualizador, vamos a aceptar y ya nos aparece. Bueno, que nos faltó agregar una, no pasa nada. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para agregar información si es que nos faltó. Muy bien, vamos a la siguiente variable. Podemos aquí definir una nueva variable, clic derecho, definir una nueva variable y vamos a ponerle ventas. Como comentamos, son ventas de computadora. Vamos a aceptar, nos aparece aquí y vamos a ir introduciendo la información. Muy bien, de mismo modo ya le podemos dar aquí aceptar y nos va a generar nuestra base de datos. Le damos cerrar y entonces ya tenemos. Nosotros queremos visualizar ambas variables. Vamos a seleccionar antes ambas con control, clic derecho, mostrar valores, y aquí nos muestran nuestra base de datos de estas dos variables. Bueno, aquí nos faltó información, pues vamos a agregar más información, ¿sí? Y vamos a editar esta base de datos. Vamos a darle por cada una de las variables, vamos a hacerlo de forma separada. Nueva llamada, vamos a decir editar valores y aquí le vamos a dar a signo de más. ¿Qué quieres? ¿Añadir una variable o añadir observaciones? Le decimos que añade observaciones, en este caso 2, para completar nuestras 10 variables. Y bueno, vamos a terminar nuestra base de datos. Nos falta esta información. Cerramos. Bueno, vamos aquí guardar. Y lo mismo vamos a hacer con ventas. Aquí la ventaja es que cuando editemos los valores, clic derecho, ya nos aparecen estas tres datos. Entonces 50, 28 y 43. Y entonces ya tenemos nuestra base de datos terminada, agregada. Y bueno, aquí podemos nosotros hacer varias cosas antes de finalizar. Vamos a hacer, bueno, aquí no nos grabó la última observación, vamos a ver qué pasó. Los valores, la última fue 84. Damos clic, le decimos guarda. Y a ver si lo mismo ocurre con ventas. Tampoco nos guardó la última observación. Bueno, vamos a editar valores. 43. Y ya damos aquí en la flechita de editar. Ahora sí, vamos a seleccionar los dos. Y vamos a pedir que nuestros valores. Ya tenemos nuestra base de datos completa. Ya que tenemos nuestra base de datos completa, bueno, ¿qué tal si pedimos unos estadísticos simple? Clic derecho, estadísticos principales. Nos preguntan si los más importantes o todos.
Vamos a darle todos. Y bueno, aquí ya nos da Gretel la media de llamadas y ventas mediana, el mínimo, valor mínimo, el valor máximo, nos da la desviación estándar de cada una de las variables y aquí nos va a dar algunas medidas para saber si estas variables se comportan de forma normal. La simetría, la kurtosis, nos da el rango y también si tenemos valores que no tienen información. En este caso nos dice que tenemos 0. Entonces esta es tu primer base de datos. Te invito a guardarla porque vamos a utilizarla. ¿Cómo podemos guardar? Le damos aquí archivo, guardar datos como. Aquí es importante observar que se genera una carpeta, en automático te va a abrir la carpeta de Gretel donde lo guardaste, donde se instaló el programa. Tú lo puedes cambiar, por ejemplo, aquí puedes agregar carpetas, dejarlo en escritorio. También es importante señalar que aquí el formato de Gretel es .gdt. Puedes grabarlo de forma binaria. Bueno, dejar aquí. Ya vamos a ponerle aquí esta base de datos llamadas, que en nuestro siguiente video vamos a revisar esta información. Vamos a guardar. Y si observas aquí en esta parte ya aparece nuestro icono donde la base de datos se guardó. Incluso si queremos verificar, vamos aquí salir. Nos va a preguntar si quieres guardar, ya lo hemos guardado. Y bueno, volvemos a abrir. Y aquí tenemos de nuevo nuestras dos variables con las cuales vamos a hacer los análisis. Y aquí se muestra. Muy bien, no te pierdas nuestro siguiente video donde vamos a utilizar esta base de datos. Por último, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos puedes encontrar como Economía-HD, Economía HD en Facebook y en nuestros canales en YouTube, Academia Economía HD, donde vemos cursos teóricos de economía, finanzas, emprendimiento. Y en nuestro canal Economía HD Oficial, donde abordamos estos temas, pero con una visión de actualidad. Entonces, no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y nos vemos hasta la próxima.